Mis hermanos, que la gracia y el favor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga guardando nuestras vidas, pensamiento y propósito en esta mañana. ¿Cómo están ustedes después de este espacio? Un poquito más renovados, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque cuando nos enfocamos en la palabra podemos obtener los resultados que la palabra entonces quiere manifestar y traer a favor de nuestras vidas. Entramos en la segunda sección de la enseñanza de este día y en todo el tiempo que tenemos en esta escuela, regularmente he tenido una característica que creo que casi todos los que han estado acá conocen. Yo no soy muy dado a participar de lo que organizo, por el hecho de que hay dos realidades que entiendo. La primera, la mentalidad de nuestra cultura. Nuestra cultura es muy receptiva si le habla a alguien que no lo tienen siempre. Y yo entiendo eso. Eso se llama síndrome Guacanagarix. Sí, es una realidad. La segunda cosa es que he emigrado, nunca lo he visto desde la perspectiva de que muchos líderes organizan convocatorias para ellos tener un espacio, y no es algo que tampoco me llama la atención. Así que siempre lo que hacemos es que todo el tiempo que organizamos algo, regularmente pues hay una participación de aquellos que son invitados, valoramos la gracia de cada uno de los depósitos que vienen, y en este caso mayormente cuando tenemos un padre en la fe, como es este caso, el privilegio que es para mí sentarme y recibir del apóstol Tamo. Cuando salimos de acá regularmente ministramos juntos en escuelas, interactuamos bastante y a veces nos tocan cantidades de exposiciones en un solo lugar y en un mismo espacio de tiempo. Nosotros ninguno andamos en ambientes de competencias. Entiéndase que cuando uno entiende la posición del Cordero en nosotros, de Cristo en nosotros, la intención con todo esto no es venir a traer algo que contraponga lo que ya ha sido edificado, sino edificar en la misma dirección. Y por eso en esta mañana accedo y acepto la alusión del apóstol Tamo de compartir esta enseñanza que me toca en esta hora, la cual tendré 3 intervenciones en estos días, porque él es el único expositor que tendremos acá en este tiempo de escuela, y necesitamos darle tiempo también, porque él nada más no es espíritu, él también se agota, ¿no? Entonces así le damos tiempo intermedio entre una enseñanza y la otra, y me toca ahora pues que ustedes me soporten por unos 40 minutos y estudien la palabra conmigo en este tiempo. Amén. Así que qué bendición, qué bueno poder recibir la palabra que el Señor ha venido trayendo a nuestras vidas en esta convocatoria que apenas está en su etapa de inicio. Esa convocatoria que está en la etapa de inicio obedece a un tiempo de estos días donde estaremos nosotros trabajando con la labor de la enseñanza. Y la proyección que necesito es a mi monitor, no acá, por favor, sí. Así que yo, la realidad, quiero dar continuidad a este tema que hemos estado hablando y que el Señor ha puesto en nuestro espíritu como una impronta generacional para tratar sobre lo que concierne al tema del reino de Dios. Un tema que se ha enseñado bastante, pero que ha sido poco comprendido. Un tema del cual se ha hablado y se ha distorsionado por mucho tiempo. Quiero invitarle a que usted observe 2 porciones en las Escrituras. Y la primera en la que quiero enfocarme en esta mañana aparece en Marcos, en su capítulo 1, especialmente en su versículo 14 a su verso 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 hasta el verso 15. Quiero leer y contemplar 2 porciones de las Escrituras, los cuales serán la base escritural por la cual estaré enseñando en esta hora. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. La segunda declaración de las Escrituras
Aparece aquí mismo en el Evangelio escrito por Marcos, pero ahora en unos versículos más adelante, los cuales tienen que ver con Marcos capítulo 4 en sus versos 11 y 12. Marcos capítulo 1, específicamente en lo que es este versículo relevante de su verso 14 al 15, y Marcos capítulo 3, verso 11 y 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él vino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Reitero este verso 15, si usted lo puede leer conmigo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos en el capítulo 4, específicamente en su verso 11, la escritura declara: y les dijo: a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas si no entienden tan solo esta? A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Quisiera enfocarme en una realidad en las Escrituras en esta hora. El mayor enfoque quiero hacerlo enfático en Marcos, en su capítulo 1, específicamente en su verso 14 y 15, hablando referente a lo que tiene que ver con la revelación del misterio del reino de Dios. La Escritura hace el anuncio desde el inicio de la creación y hace el planteamiento de que para Dios la expresión del reino y su reino en la tierra no tenía que ver con la reacción a una caída, sino con una intención previa que obedecía a un diseño eterno. Implica que lo que estaba sucediendo en la tierra, en la creación, establecimiento del primer Adán, hecho a imagen y semejanza del Señor, tenía que ver con la expresión en la tierra, en el mundo cosmos que Dios había creado, de lo que era parte del eterno propósito de Dios, que tenía que ser manifestado a través de quien portaba la imagen y la exacta semejanza de los cielos, en este caso, entiéndase, el primer Adán. Por eso Génesis en su capítulo 1, 22, 23 y los capítulos primeramente 1 hasta el versículo 22 al 28, Dios expresa su intención hablando de la autoridad, del dominio y del reino que le había entregado en representación al hombre en la tierra. Es ahí donde el mandato al dominio entonces es explicado de parte de Dios, y Dios declara al primer Adán creado: por lo tanto, tú portas mi imagen. Diga conmigo: identidad. Eso te da jurisdicción y te da una especie de autoridad territorial para que juzgues, soyuzgues la tierra, ejerzas dominio, crezcas, fructifiques y multipliques lo que yo te he entregado. En pocas palabras, Adán se convirtió en el primer embajador, representante,
plenipotenciario de los cielos en la tierra. Él tenía una jurisdicción que no sería quebrantada con el paso de los días. Él tenía una delegación eterna de un reino eterno que no conocía fin y que había sido manifestado a través de aquel que había creado a su imagen y semejanza. Edén se había convertido en la primera embajada de los cielos en la tierra, y la autoridad que Adán tenía estaba determinada por una jurisdicción espiritual que le posicionaba en lo que se ha estado hablando acá, en lo que se llaman las esferas de influencia del reino de Dios. Las esferas de influencia del reino de Dios comienzan en el contexto de lo espiritual, pero se expresan en una dimensión natural. Implica que el reino de Dios no es validado o determinado por cuánto rango de influencia usted tiene en lo natural, sino que es validado por cuál es la jurisdicción espiritual que a nosotros se nos ha entregado, en este caso, en la realidad presente en Cristo, a Adán en la autoridad y la imagen y la identidad delegada. Pero el reino del que estaba Dios hablando en su intención original comienza en Edén, comienza con Adán, pero es abortado cuando Adán se desconecta de la intención que le había otorgado el eterno propósito de Dios. Es ahí entonces que la Escritura hace mención de que Cristo había venido a reconciliar lo que se había perdido. Si Cristo había venido a reconciliar lo que se había perdido, el reino que Cristo estaba anunciando no era un reino nuevo, era un reino tan antiguo como la mención misma de él. Si Cristo había venido a reconciliar lo que se había perdido, lo primero que tenemos que comprender es qué era lo que existía y dónde fue que se perdió. Se perdió en Edén, existía desde antes de la creación del mundo, pero Cristo había venido a traer una reconciliación, y la reconciliación demandaba un alineamiento para un hombre que había sido creado en un contexto espiritual para vivir posicionado en un mundo natural. Puedo repetir esto: había sido creado en un contexto espiritual, pero era para vivir en un mundo natural. Ese hombre que había sido creado en un contexto espiritual para vivir en un mundo natural, pudo vivir en el inicio de la forma correcta, pudo cumplir con el mandato al dominio, pudo representar dignamente lo que era la vestimenta, la dignidad del reino que se le había confiado. Siempre me ha llamado la atención cuando leo la Escritura que el primer Adán todo el tiempo estuvo sin ropa en Edén. Pero un día, cuando los ojos de su alma fueron abiertos, el primer Adán descubre que estaba desnudo y busca el coser pieles y ropa para cubrir su desnudez. ¿Quién le dijo que estaba desnudo? ¿Cuál era la desnudez que él tenía si nunca tuvo la ropa que nosotros tenemos? Nunca tuvo la higuera que le cubrió, nunca tuvo hojas ni pieles de animales que estuvieran cubriéndolo. Pero la vestimenta de la gloria de Dios había sido puesta sobre Adán. Por lo tanto, Adán no tendría hojas físicas, pero tendría una vestimenta de gloria, que era la dignidad de la representación de hijo que Dios le había entregado a este Adán, que le había dado la asignación de representar el reino en la tierra. Adán se desconecta de la intención original y queda viviendo en un mundo natural, pero sin tener acceso a la esfera de lo espiritual. Si el reino no tiene que ver con un posicionamiento humano de influencia, entonces Adán estaba en un lugar, ocupaba una posición, pero no tenía la conexión con la identidad que le otorgaba la jurisdicción para poder ejercer los derechos del reino y la legalidad del reino que le había sido dado y entregado en la tierra. Entonces Adán quedó posicionado pero desconectado. Usted puede estar en la posición correcta, pero eso no se valida hasta que no tienes la conexión correcta con el origen y la identidad que te otorga la autoridad y la jurisdicción para poder ejercerla. Cristo entonces viene para reconciliar lo que se había desconectado, para reconciliar y devolver lo que se había perdido.
Aquello que tenía que ser devuelto estaba intrínsecamente conectado con la intencionalidad de Dios de expresar el hombre creado en la tierra, el reino eterno para el cual Dios le había diseñado. En el primer Adán estábamos usted y yo también codificados. Cuando Cristo viene a devolver esa intención, Adán es reconectado con la economía de los cielos, y ahora Adán ya no solamente tenía la oportunidad de vivir en la tierra, entiéndase nosotros, aquellos que fuimos creados en la imagen del Señor a través del modelo de Adán, sino que ahora tenemos la oportunidad de vivir en la tierra, pero tener acceso a la economía de los cielos. De la economía de los cielos depende todos los principios operacionales en los cuales nosotros nos podemos manejar. El fundamento de economía, de reino y de los cielos tiene que ver con la gracia de Dios. Todo lo que nosotros vemos como salvación, redención, justificación, restauración en todo su contexto son expresiones de la economía eterna de la gracia de Dios, porque su gracia es tan insondable, tan inmensa, que no podía ser encapsulada en un solo cuadro, sino que habían economías administrativas para expresarla en la tierra, pero que solamente podían ser expresadas si éramos reconfigurados al orden y propósito de nuestra existencia. Entonces es por eso que al hablar de esta declaración, en lo cual quiero ahora enfatizar en la base escritural que he leído, entonces en Marcos hay una declaración contundente, lo mismo aparece repetido referente al reino en Mateo y en Lucas, pero con tres enfoques que es importante que nosotros podamos comprender. En Marcos el Señor comienza hablando de la mayor expresión de la realidad presente del reino y el cumplimiento que ésta lleva en la persona de Cristo. Tengo que irme más despacio porque están traduciendo en circuito cerrado. La mayor expresión de la realidad presente del reino lleva su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Porque solamente en Cristo era que Dios había propuesto reunir las cosas que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos quedaron desconectadas en los cielos y otras operando en la tierra. Al hablar de todas las cosas que estaban en los cielos como las que estaban en la tierra, esto involucra tomar el reino eterno, pero ahora manifestándolo como una realidad presente. ¿Qué es importante comprender en este punto en donde quiero comenzar en lo que he leído? Tomar el reino eterno, pero darlo a comprender en una realidad presente, involucra que cuando yo entiendo que el reino es eterno, pero que Cristo vino a manifestarlo para que nosotros lo conociéramos en una realidad presente, esto va a producir un cambio migratorio en la vida de todo aquel que logre comprender lo que es el misterio del reino. ¿Cuál es el cambio migratorio que va a ocurrir? Que una gran parte de la iglesia y del liderazgo observa y contempla el reino como un asunto histórico, como algo que sucedió un día, como algo que las dispensaciones plantearon que era para un tiempo específico y determinado, y que ahora si hablamos de reino es como si estuviéramos hablando de una moda o de una especie de tema eufórico para captar la atención de las personas, y otra parte empezó a comprender el reino como un asunto futuro, un asunto venidero del cual no tendríamos acceso. De hecho, hay gente que está esperando morirse para poder reinar, porque el reino solamente lo puede ver desde un aspecto futuro. Otros, como los celotes, tendían un entendimiento del reino donde para poder ejercer el reino solamente lo observaban y contemplaban basado en la influencia de la violencia. Por lo tanto, ellos cortaban las orejas de las personas, si no, pregúntele a Pedro. Ellos ejercían violencia para establecer paz, y este reino eterno no necesita de una intervención de violencia humana para poder establecer un orden divino. Esta era la realidad y la distorsión que se vivía en contexto de reino.
Entonces, cuando Cristo viene a rescatar lo que se había perdido, lo que encontramos en la Escritura es una realidad sumamente interesante. Es una declaración que comienza hablando y lo hace Jesús, nada más y nada menos, como el Hijo de Dios que vino al mundo para cumplir esta parte del propósito eterno, que era restaurar lo que se había perdido. Justo después de que Juan es encarcelado, declara Marcos en su capítulo 1, verso 14 y verso siguiente, Jesús vino a Galilea predicando, diga conmigo, el evangelio del reino de Dios. Pero note que la mención que Jesús está haciendo acá era la predicación del evangelio del reino de Dios. La segunda palabra relevante que quiero llamar la atención es la palabra el tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo se ha cumplido. Y por lo tanto el reino de Dios se ha acercado. Y la tercera palabra relevante es la palabra arrepentimiento. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Tres realidades planteadas por Jesús en un solo versículo. Primera, tiempo cumplido. Segunda, arrepentimiento. Y tercera realidad era la palabra evangelio de reino. Estos eran tres enfoques magistrales que Cristo le estaba dando en todo el contexto de esta enseñanza. La primera de estas tres palabras era el anuncio de que había un tiempo que ya se estaba cumpliendo. Esto es un contexto original, es lo que la Biblia en su etimología identifica como tiempo kairótico de Dios. Es un kairos de Dios, es un tiempo en el orden perfecto de Dios, que Dios determina visitar la tierra para hacer algo en la tierra que ya estaba hecho en su eterno propósito desde antes de que el mundo existiera. El tiempo se ha cumplido, el kairos ha llegado, el tiempo perfecto, un tiempo a través del cual Dios había decidido visitar, porque el tiempo se había cumplido para Él visitar la tierra y expresar algo que existió desde la eternidad. Cuando un tiempo se cumple, hay dos tipos de reacciones que vamos a poder contemplar y observar aún en nuestro momento o en cualquier momento de la humanidad. La primera reacción que vamos a contemplar cuando el tiempo se ha cumplido es que la gente entendida en los tiempos se alegra de que el tiempo se cumplió. La gente entendida en el tiempo se regocija y suelta todo lo que antes ocupó su mentalidad y su vida para abrazar lo que anuncia el tiempo de un cumplimiento kairos de Dios en la tierra. En pocas palabras, para poder abrazar lo nuevo hay que soltar lo viejo, pero el secreto acá y el punto es que lo nuevo que estaba siendo anunciado no era nuevo por causa de su existencia, sino por la expresión que estaba llevando en el tiempo, porque el reino que Cristo estaba anunciando era tan antiguo como él mismo, pues él era antes del tiempo, y el tiempo no puede limitar a Dios, porque Dios gobierna por encima del tiempo. Por lo tanto, lo que parecía ser algo nuevo no era tan nuevo, sino que era nuevo para aquellos a los que el tiempo se le había cumplido. Una segunda reacción es un segundo tipo de persona. El segundo tipo de persona es aquel que cuando el tiempo se cumple se asusta, porque no lo entiende. Y lo que uno no entiende le preocupa, le genera inseguridad, lo saca de la zona de confort. Pero la realidad era que el segundo tipo de persona era un tipo de persona que la religión le había cauterizado el entendimiento. Y como la religión le había cauterizado el entendimiento, en pasajes como en Juan, en su capítulo 8, encontramos a Jesús hablando de lo que era la intención del cumplimiento del tiempo. Le estaba hablando a los sistemas religiosos de sus tiempos. Le estaba diciendo: ustedes no hacen
hacen caso a lo que vengo a anunciar cuando estoy tratando de reconciliar lo que se había perdido. Entonces ustedes dicen que aman a vuestro padre Abraham, que son fiel a vuestro padre Abraham, pero yo quiero darles una noticia. Juan capítulo 8: antes de que Abraham fuera, yo soy. Y quien ustedes tienen por padre de una fe histórica en lo natural, llamado Abraham, y hablando a Israel el natural, me vio. Imagínense qué provocación trajo esto. Lo primero, tenía 30 años, no había cumplido los 33 de su ministerio, y estaba diciendo que alguien que había vivido miles de años antes, que era el referente de su fe histórica, lo había visto a él. Esto era un asunto incomprendible, porque las cosas del reino, dígale al que está a su lado, no son comprendidas por los que no entienden los tiempos. Le funde los fusibles intelectuales a los religiosos. Le quema la caja de los breakers a la gente que resiste el cambio. Ay, Dios mío. Y Jesús dijo, y como si ustedes entienden que este reino es nuevo, que eso es una nueva onda, una moda, Abraham es el referente, pues déjenme darle 3 noticias. La primera: antes de que Abraham fuera, yo soy. Y ellos se quedan mirándolo incómodos. Dice, y si esto lo molesta, tengo la segunda noticia: él me vio. Abraham me vio. Y esos tipos estaban así como, casi como está viéndome usted en esta hora, tenso así. Y la tercera noticia que Cristo le dice es: y cuando me vio, se gozó. Pero no se gozó de mi apariencia, porque había sido revestido el cumplimiento del tiempo en el momento donde Abraham lo vio, para que no pudiera entender con toda la claridad, porque no era el momento para ser expresado el propósito. Entonces él dice, me vio y se gozó, pero se gozó porque al verme vio el día. Y cuando vio el día entendió que el tiempo vendría. Y ustedes hoy tienen el privilegio de que no están en los zapatos de Abraham, porque si hubieran estado en los zapatos de Abraham, hubieran visto que un día venía. Pero ahora ustedes están frente no a una persona, sino al día que Abraham vio que vendría. Por lo tanto, ustedes ya no están hablando de un contexto histórico de fe. Estamos hablando de una realidad presente en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es el misterio de Dios que revela lo profundo de Dios para poder tener entendimiento de cuál es el reino eterno del cual usted y yo somos parte, y que Dios llamó y mandó a que manifestáramos y expresáramos en la tierra. No consiste en posición, no consiste en rango religioso, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios, lo cual nadie te podrá quitar, lo cual nadie te podrá robar, porque no es físico, sino que es espiritual. Dile al que está a tu lado, esto es reino. Entonces, la primera palabra que Jesús dice es: ayúdame, el tiempo se ha cumplido. Y esa era la expresión para aludir a un kairos de Dios en la tierra. Pero el tiempo se había cumplido y solo podían entenderlo y resplandecer los entendidos, porque la gente religiosa estaba asustada con este anuncio, y la realidad era que ellos no lo entendían. La segunda palabra que Jesús usa de forma contundente, él dice: el reino de Dios está cerca. La expresión está cerca era un anuncio para que ellos tomaran una decisión. La decisión que ellos tenían que tomar era convertirse a aquello que le estaba siendo mostrado, creer la buena noticia. Entonces la realidad de Cristo es que Él anunció en la expresión del cuerpo de Jesús, donde estaba Cristo el Eterno tabernaculizado, alrededor de 100 veces se hace mención de la palabra reino.
unas 60 y tanto de veces, especialmente 68, hace mención de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero unas 32 veces él no hace mención, ni ellos hacen mención del reino de Dios, sino que el anuncio era el reino de los cielos. Porque en un momento al reino se le llama el reino de Dios, porque en otro momento al reino se le llama el reino de los cielos. La incomprensión del reino produce una distorsión que hace que hasta algunos predicadores entonces se atrevan a decir que está hablando de dos reinos diferentes, pero estaba hablando de un mismo reino. El único punto era que cuando Cristo vino, cuando se escribe el evangelio según Mateo, Mateo desde su genealogía está hablando específicamente con un enfoque a la comunidad judía, y la comunidad judía estaba siendo gobernada por una ley existente previa, específicamente una ley mosaica que decía que no podía tomar el reino de Dios en vano, no podía tomar el nombre de Dios en vano. Y como no se podía tomar el nombre de Dios en vano, ellos evitaban decir el reino de Dios, y la expresión que usaban para que no hubiera tropiezo en los judíos era que se decía el reino de los cielos ha sido manifestado. Pero después de ello, Marcos y Lucas, incluso Pablo, estaban asignados no solamente a una comunidad judía, sino a una comunidad gentil que creería por el sacrificio perfecto. Y como el gentil no tenía problema, ni el griego, en cuanto a escuchar la palabra de Dios, entonces ellos decían el reino de Dios se ha acercado. Alrededor de 100 veces se habló del reino. Pablo terminó hablando del evangelio del reino en una casa rentada por espacio de 2 años. Pero Cristo comenzó el ministerio hablando del reino. Génesis comienza en su capítulo 1, verso 22 en adelante, anunciando los principios del reino. Apocalipsis concluye hablando de lo que es la culminación de toda esta realidad presente, para poder entrar en la expresión de un reino eterno, donde las limitantes para que el reino se exprese serán quitadas de en medio. Muchos elementos pasarán. Entonces la Biblia comienza hablando del reino, continúa hablando del reino y concluye hablando del reino. No era un tema nuevo, era una realidad eterna. Esa realidad que tenía que ser expresada era dada a conocer a través de la persona de Cristo. La segunda palabra es el reino de Dios. Esa palabra reino de Dios y reino de los cielos es la mención que se hace continuamente, y la palabra reino de Dios, que aparece más de 100 veces en los evangelios, casi siempre es dicha en boca de Jesús. Por lo tanto, entonces podemos deducir que era uno de los enfoques principales que Cristo tenía en su asignación. Y aunque ellos escribieron todos de esto, la realidad es que el reino de Dios se usó con más frecuencia que el reino de los cielos como mención. Esa mención tenía una razón primaria. Era porque en boca de los judíos no podía usarse la palabra Dios como una palabra usada de manera ligera o vana, sino que tenía que ser dicha con un grado de peso y de comprensión de lo que se estaba diciendo. Mateo, que estaba escribiendo al pueblo judío, no estaba en la misma sintonía que lo que estaban escribiendo al pueblo judío, pero también a la iglesia naciente gentil. La ley no desapareció en Malaquías. Cantidad de gente dice el último pasaje de Malaquías, cuando enseña: y Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que vuelva yo, dice el Señor, y hiera con maldición la tierra. Y dice, esta es la última profecía de los libros referentes a la ley. Pero si la ley hubiese culminado en Malaquías, y si la gracia empezara en los evangelios en Mateo, entonces Jesús no hubiese venido a cumplir la ley. Y donde quiera que Cristo está presente,
en la persona de Jesús había ley presente, porque no había venido a quitarla, era a cumplirla para en legalidad poder culminar en la asignación de la ley, y habiéndola cumplido dar paso a la gracia. Por lo tanto implica que en Mateo, en Marcos, en Lucas y hasta en Juan aparece ley, porque donde aparece Jesús se está cumpliendo la ley para dar paso a la gracia que habría de manifestarse después. Si esta era la realidad de todo lo que estaba sucediendo, este pueblo que era gobernado por la ley no podía hacer mención del nombre de Dios, porque la misma ley lo prohibía. Tenía que ser usado para casos muy específicos, y por eso ellos hablan del reino de Dios y del reino de los cielos. Pero la realidad es que el reino de Dios y que el reino de los cielos nos conectan con una sola realidad. La tercera palabra que Jesús usa es una palabra que es todavía mucho más relevante. Pero cuando Él está hablando con uno de los hombres que tenía una asignación en el judaísmo de aquel tiempo, que era un maestro que enseñaba las escrituras según su comprensión, Él habla y dialoga con un hombre llamado Nicodemo. Y Él le dice en Juan, en su capítulo 3, versículo 3, Nicodemo, de cierto yo te digo, que hay un requisito protocolar eterno para poder disfrutar y entrar del reino de los cielos. Y la realidad es que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta era la realidad de todo el que quería disfrutar del reino. Tenía que nacer de nuevo. Y aquí la palabra nacer de nuevo estaba conectada con una expresión que en su etimología significa los que nacen de arriba. Esta palabra, los que nacen de arriba, era una palabra que tenía que ver con nuestra elección. No una elección por decisión nuestra, sino por gracia soberana. De manera que nosotros no fuimos que elegimos al Señor, nosotros respondimos a la elección de Dios, sino que fue Él que nos eligió a nosotros. Por eso no hemos nacido de abajo, sino que hemos nacido de arriba, pero correspondimos con ese nacimiento. También así Dios habla al hablar de hijos cuando nacen en el reino, cuando son adoptados por el Señor. Está hablando de que el requisito primario para poder disfrutar del reino de Dios como una realidad presente se llama nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento involucra la conectividad con una segunda declaración que hace Jesús. Él dice el reino de los cielos. Pero cuando está hablando de reino, la realidad de todo esto era que esa intención de Él estaba conectada no solamente con un anuncio del protocolo para entrar en el reino, que era el nuevo nacimiento, sino con un requisito indispensable. ¿Y cuál era el requisito indispensable? Que asimismo como ellos entendían la importancia de nacer de nuevo, también entendían una segunda palabra, que era la palabra arrepentidos. Y esta palabra en su contexto original es la palabra metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. Implica que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Si necesitamos una nueva mentalidad, es porque el tiempo se ha cumplido y hemos entrado en una nueva estación, la cual se convertirá en la respuesta correcta en el momento correcto. Y esa nueva estación de la cual está hablando, que tiene que ver con la expresión del reino, traerá a nuestras vidas una migración o una transición de una realidad a otra realidad. Y cuando nosotros somos transicionados, entonces en nosotros se efectúa una mudanza, o entiéndase, un cambio de mentalidad. Es allí donde nosotros somos posicionados en la palabra, y al posicionarnos en la palabra estamos siendo posicionados en la madurez en Cristo, y vamos a poder transicionar conforme a la voluntad y al propósito de Dios, lo cual va a producir
un cambio significativo y tangible en nuestras vidas. Por lo tanto, la realidad del reino no se puede entender. El misterio del reino que Marcos dice que es para nosotros, no se puede entender si no hay un arrepentimiento, si no hay una metanoia, si no hay un nuevo nacimiento. Todo lo que es revelación pudiera parecer locura o incoherencia, porque la realidad es que esto no fue diseñado para ser recibido en una mentalidad carnal, sino en el entendimiento espiritual. Y por eso a tanta gente le cuesta entender el reino y distorsionan el reino. Entonces entender no es un asunto de lógica, sino de naturaleza. Dile al que está a tu lado, el entender no es un asunto de lógica, sino de naturaleza. Eso coloca el entendimiento como algo orgánico que fluye a través de la comunión con Cristo, con su palabra. Y la única forma de recibir ese entendimiento espiritual es permaneciendo en el Hijo de Dios. Cuando usted permanece en el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios que cumplió el propósito eterno, fue el que con su muerte y resurrección provocó que hubiera un rompimiento del velo. Y cuando yo entiendo y permanezco en la comunión del Hijo de Dios, el velo de mi templo natural, mi cuerpo y de mi entendimiento se rasga de arriba hacia abajo, para yo poder ver a cara descubierta lo que antes yo veía pero no podía contemplar. El velo físico del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo del entendimiento humano tiene que rasgarse para poder entender el reino. Pero el entendimiento es un proceso orgánico y espiritual que concierne a la vida eterna. Y el entendimiento únicamente proviene de Dios, pero Dios lo imparte a través del vínculo espiritual. El vínculo que usted tenga con la palabra, el vínculo que usted tenga con Cristo y el vínculo que usted tiene con un padre en la fe, si no es que vive como el huérfano Adán, va a determinar cuánto usted pueda gestionar el entendimiento en su vida. Si usted no tiene vínculo con nadie, si usted no se vincula con la palabra y si usted no tiene vínculo y comunión con Cristo, usted va a entender de manera natural lo que debió de ser entendido de forma espiritual. Mateo en su capítulo 20, usted lo puede escribir y estudiar. Aparece una mujer que entendió el asunto espiritual de forma natural y le hizo una petición a Jesús. Le digo, maestro, yo nada más te tengo una sola petición, si tú ganas. Esto le parece común, ¿no? Si tú ganas, vamos a ponerlo así. Yo quiero que si tú ganas, tú me ayudes a uno de mis hijos o a dos. Y cuando tú ganes, la única cosita que yo quiero que tú me ayudes, que me le des un puestecito a la derecha a uno, el otro a la izquierda al otro, para que ellos tengan participación contigo en el reino. Si tú ganas. Usted está llevando esto quizá al grado de la política y eso. Y aunque Jesús querían postularlo, por eso él salía de en medio de ellos, porque miraban su popularidad y no la entendían. Pero cuando yo digo si usted gana, no le estoy hablando a usted de la mentalidad latinoamericana que nosotros ya entendemos, de la política eclesiástica. Era que mucha gente veía la cruz como un pleito con el diablo, donde Jesús era coronado rey si le ganaba al diablo, y él no tenía que ganarle a nadie para hacer lo que él era desde antes que el mundo existiera. Por lo tanto, el punto es que él era rey desde antes de la creación del mundo. Y ella le dice, yo quiero que coloques a un hijo a la izquierda y uno a la derecha. Y Jesús dice, ustedes pueden tomar de la copa que yo tomo, pueden participar de lo que yo participo, pero sentarte a la derecha, a la izquierda no es mío el darlo, sino de mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, los asuntos espirituales tú lo estás entendiendo con una mentalidad carnal. Lo que debiste de entender en el entendimiento espiritual, lo estás entendiendo en lo que es el saber racional. Por lo tanto, el conocimiento responde al saber, pero el entendimiento responde al ser.
Porque por eso, cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver con el saber desde la perspectiva cognitiva, estamos hablando de una mentalidad griega. ¿Y qué es lo que está pasando con estas escuelas y con todos estos tipos de convocatorias de entrenamiento que se hacen? Que la mayoría de gente viene con una mentalidad griega, acumula información, reproduce lenguaje, habla la realidad del reino, pero no lo evidencia en su modelo de comportamiento. El punto aquí no es cuánto yo sé, es cuánto yo vivo lo que ya yo sé. El punto aquí no es cuán bonito se habla un asunto cuando nos toca declararlo, es cómo estoy aplicando a la realidad de mi vida. Lo que yo estoy hablando lo estaré viviendo, es la pregunta principal. Porque el saber cognitivo solamente busca desarrollar la mente, y eso es un modelo griego. Pero cuando nosotros hablamos del ser, estamos hablando de una mentalidad más orientada a esto. El punto aquí no era que Jesús estaba comunicando algo para que la gente supiera. Jesús estaba comunicando algo para que la gente fuera. Y no es lo mismo cuando usted es a cuando usted sabe. Usted puede estar informado pero no posicionado correctamente. Pero usted puede estar posicionado correctamente aunque usted no entienda todas las cosas, por causa de la devuelta de la identidad que habíamos perdido en el Adán. Esa realidad entonces nos lleva a nosotros a entender que hay una intención de Dios en devolver la expresión del reino como una realidad presente. Y la prioridad en este contexto no es el conocimiento que viene para traer información, sino el entendimiento transformador que va a reproducir la vida de Cristo y que va a producir un proceso de evacuación. Esta palabra la estaba usando el domingo, y la realidad es que es una palabra sumamente confrontativa. Pero si usted come algo hoy, usted va a tener que expulsar de su cuerpo de manera natural, orgánica, lo que usted se comió la semana pasada. Ahora, si usted ama tanto lo que se comió la semana pasada, que se quiere comer lo de hoy y lo de mañana y seguir guardando en el almacén de sus intestinos lo que usted se comió la semana pasada, usted se va a intoxicar. Y es bueno no andarle cerca. Porque cuando recibimos solamente información en lo que es nuestra realidad cognitiva, nosotros podemos seguir guardando y archivando datos nuevos. Pero cuando usted recibe entendimiento espiritual, usted va a tener que tomar una decisión. La decisión no es un asunto que solamente se expresa en estos círculos. Aún Cristo mismo en Hebreos dice, entrando en el mundo, dijo: quita lo viejo para establecer lo nuevo. Quita lo primero para establecer lo último. Ahora yo no solamente me sentiría contento y sentiríamos que hemos cumplido la asignación si todos levantan la mano y celebran que lo que estamos hablando usted le gusta, usted lo entiende. Lo que yo quisiera saber es qué usted va a hacer con lo que usted está entendiendo. ¿Vamos a seguir operando de la misma manera que lo hemos estado haciendo, o vamos a abrazar la realidad de la revelación del reino para establecerlo como una realidad presente en mi vida, donde ahora lo que más importa no es lo que yo hago, sino lo que yo soy, porque lo que yo soy influenciará lo que yo hago? Y esto va a cambiar todo el entorno de nuestra realidad. Porque tenemos demasiada gente haciendo y poca gente siendo lo que Dios llamó a hacer. Porque hemos abrazado más la acción que el entendimiento de lo que somos en Cristo. De manera tal que hoy día el sistema te califica por cuánto usted ha hecho, pero no por lo que eres conforme a la identidad que te ha sido configurada.
Esa identidad que te ha sido reconfigurada te devuelve el acceso a los cielos, aunque esté ubicado en la posición de la tierra. Te hace depender de una economía que no está basada en los sistemas que son cambiantes y variantes, y a veces determinados hasta por la geopolítica y los cambios de la sociedad. Mateo capítulo 4 versículo 4 dice: escrito está, el hombre que entiende este asunto no solo vivirá del pan de la tierra, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Te lo podrán quitar todo en la tierra, pero con dinero y sin dinero usted sigue siendo rey, porque el reino que se nos ha confiado no depende ni de posiciones ni de posesiones, depende de la identidad del Hijo de Dios en nosotros, y el Hijo no te puede ser quitado. Cristo ha sido dado para que habite en nosotros por el Espíritu, y el que tiene al Hijo lo tiene todo. Y aunque te quiten la propia vida, si tienes al Hijo también tendrás la vida. Entonces se le cambia la mentalidad a uno. Ahora el problema ya no es el recurso material, sino la realidad espiritual que estamos viviendo. Porque entendemos que el reino desde el cual nosotros operamos no es material, sino espiritual, y gobierna todos los asuntos de la vida, no a través de posición, sino a través de la esfera de la influencia que se nos ha confiado. Es por eso que hemos estado hablando de una migración responsable. ¿Cuánto tiempo no estuvimos expuestos? ¿Cuáles fueron lo que no enseñamos en tiempos y décadas atrás? Ayer hablaba con el apóstol Tamo y veníamos conversando desde Santo Domingo. ¿Cuántas veces nos paramos en plataforma para decir que para poder posicionar la iglesia correctamente en el reino había que escalar 7 montes? La política, la economía, el deporte, el arte, los medios, la comunicación. Y pasábamos la vida corriendo tras los montes que había que escalarlo. Y parece que nunca llegamos a escalarlo todos, porque si no la iglesia tuviera otro resultado en este tiempo. Cuando la Biblia entonces habla de un reenfoque y una reconfiguración espiritual, mientras usted está corriendo detrás del político para posicionarse humanamente hablando por 2 años o 4, entonces Dios está diciendo que no corras detrás de ningún monte temporal de la tierra que cambia, que posicione su casa y sus hijos sobre un monte que estará por encima de todos los montes, y ese monte se llama el monte de Sión, el monte donde está colocada la casa por la cima de la montaña, un monte que se ha llamado a gobernar los demás montes de la tierra. Esto produce un reenfoque en el ser, no en el hacer. Es más espiritual que funcional, y esa realidad de reino trae un cambio de mentalidad de forma tal que usted hace menos y produce más. Porque el sistema religioso tiene drenado una cantidad de personas. Corremos de un lado para el otro y no logramos absolutamente nada. La realidad de todo esto es que la intención del reino tiene que devolver una mentalidad que nos fue robada, que nos fue llevada por el sistema. Y esa mentalidad de lo que está hablando tiene que ver que con la mentalidad racional procesamos el conocimiento adquirido, pero con el entendimiento espiritual nosotros accesamos a los misterios de Dios. El entendimiento es un asunto de naturaleza espiritual, pero no es de destreza mental. Esa realidad del entendimiento nos lleva a nosotros a saber por qué Jesús enseñó que el Padre se reservó los misterios del reino para darlo a conocer a ese grupo llamado vosotros, y la demanda que ponía era que nos hiciéramos como niños. El hacernos como niños involucra que Él no estaba hablando de una edad cronológica, Él estaba hablando de una naturaleza espiritual, porque la característica de un niño se llama la inocencia, y la inocencia de la que está hablando es algo que perdió Adán en el Edén. Y si Cristo vino a restaurar lo que Adán había perdido, ¿qué fue lo que Adán perdió cuando estuvo desnudo y no se dio cuenta que no tenía ropa? Es que el inocente, aunque no tenga ropa, se siente cubierto. Si usted observa un niño de temprana edad, usted sabe hasta dónde es inocente según se cubra.
Si tiene 7 años y todavía anda, que hay que decirle cúbrete, todavía no ha perdido su inocencia. Pero si usted desde los 3 tiene que decirle corre, cúbrete, y anda cubriéndose de todo el mundo, algo él sabe que no está bien, que tiene que estarlo cubriendo. Entonces Adán fue diseñado para mostrar la vestimenta de la gloria en la tierra, la imagen y semejanza. Cuando Adán pierde la inocencia, entonces tiene que coser un sustituto de lo que lo cubría. ¿Y qué era lo que lo cubría? La gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo cuando vino a restaurar lo que se había perdido? Juan declara en su capítulo 1 que el unigénito del Padre estaba manifestándose en la tierra, lleno de gracia y de verdad. Y Él vino para manifestar su gloria. Y esa gloria del unigénito tiene que traer un resultado actual en la iglesia, en la realidad del presente del reino. ¿Quieren que le diga eso, mis amados? La iglesia tiene que volver a recobrar la inocencia. ¿Y usted sabe a qué yo me refiero con la inocencia? Que si Cristo vino a restaurar lo que Adán había perdido en el reino, la inocencia fue parte de lo que Adán perdió. Y la inocencia se lleva a cabo en la restauración cuando usted puede sentarse como un niño a recibir una palabra de gracia sin hacer juicio en medio de lo que estás recibiendo, porque el sistema te adulteró el entendimiento y produjo una mentalidad corrupta de entendimiento que ahora no puede recibir lo del Espíritu, porque tiene que emitir un juicio para mezclarlo con el razonamiento humano. La mayoría de nosotros tenemos corrupción de entendimiento, porque la religión nos corrompió el entendimiento de tal manera que mientras alguien está enseñando, lo primero que estamos pendientes es en dónde se equivoca y no en qué yo estoy recibiendo. Lo primero que estamos viendo es si el versículo coordina con este, porque asumimos la posición de juez en vez de ser de gente que fue víctima de un sistema que lo marcó. Y cuando Cristo viene a devolver esa inocencia, lo que se había perdido como parte del reino, literalmente es allí donde Dios trata con nosotros y nos dice metanoia, arrepentidos, cambio de mentalidad y de dirección, porque nuestra mente fue diseñada para procesar el conocimiento, pero nuestro espíritu es el único que está facultado para el entendimiento espiritual. Con nuestra mente conocemos, pero con nuestro espíritu entendemos. Y si usted trata de conocer el reino de Dios con la mente, usted lo va a distorsionar. Pero si usted trata de entender el reino de Dios en su espíritu, usted lo va a abrazar. Usted va a caminar en la realidad del reino. Usted y yo, con la mente racional, procesamos conocimiento adquirido, pero con el entendimiento espiritual accesamos al misterio de Dios que fue dado para nosotros, y ese misterio que fue dado para con nosotros se llama Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y yo quiero invitarle a que usted observe Juan en su capítulo 1, verso 14 al verso 17. Fíjese lo que dice acá. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. ¿El qué? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de los profetas y de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A él nadie le vio jamás, solo el unigénito del Padre, y él le ha dado a conocer. Y entonces resalta: y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, la realidad de la que está hablando acá es que así como Cristo Jesús da a conocer al Padre, mostrando su gloria, lleno de gracia y de verdad, la intención de Dios al restaurar su
reino es manifestar su gloria para que la iglesia pueda volver a su condición de tener una inocencia espiritual que nos permita acceder sin una mentalidad corrompida en el entendimiento a lo que es el misterio del reino, porque el misterio del reino no es dado para gente que sea sabio en su propia opinión, sino para gente que se haga como niños, y para hacerse como niños hay que volver a la inocencia con la cual se recibe la palabra del reino, no para ver cómo yo soy beneficiado por el reino, sino para ver cuál es mi identidad en el reino del cual Cristo ha anunciado. Jesús entra allí donde la escritura declara, va a Jericó, pasa por estas ciudades y de pronto encuentra un hombre en una región de estas, declara Lucas 19:1, y le dice a este hombre, jefe de los publicanos, llamado Zaqueo, quien procurara verle de lejos, pero no podía por varios obstáculos. El primer obstáculo era la multitud. Diga conmigo, la multitud nos impide ver el reino y al rey. El segundo obstáculo era su estatura. Era un hombre muy pequeño y entre la multitud no podía observar más allá. Y entre los varios obstáculos que tenía este hombre, entonces él sube a un árbol de sicomoro, llamado sicomoro, y literalmente cuando Jesús llega a aquel lugar, lo primero que Jesús hace es que mira el panorama. Y en aquel tiempo la realidad y contexto cultural involucraba que la gente siempre miraba los árboles para ver qué fruto tenía. Por eso maldijeron la higuera. Me imagino a Jesús llegar a aquel lugar, ver un sicomoro, y cuando mira para arriba nota un fruto extraño. Dice, pero ¿y qué es esto? Y la gente le dice, este es Zaqueo. Y me parece, porque tenemos derecho de pensamiento también, ¿verdad? A Jesús decir, ¿y qué hace ese hombre ahí arriba? Y de pronto, cuando Zaqueo escucha que Jesús estaba observándolo a él, Jesús entonces le dice, Zaqueo, bájate de allí, porque hoy mismo yo estaré contigo en tu casa. La gente no entendida en la visitación comenzó a murmurar este acto y comenzó a decir, si Jesús supiera que ese hombre que él vio como un fruto extraño en un árbol es un cobrador extorsionador de impuestos, no pisara su casa. Pero la realidad era que cuando Jesús entró a su casa, Zaqueo tomó una actitud que representa lo que la Biblia llama un cambio de mentalidad. Y lo primero que Zaqueo dijo fue, maestro, todo lo que yo he tomado lo devolveré de más. Y entró en la ley de lo que se llamaba la restitución. Pero la realidad de este Zaqueo era que cuando entendió todo esto, también entendió una declaración que Jesús hizo. Él dijo, yo devolveré todo lo que he tomado y lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo asumió dos actitudes frente a la realidad presente de Cristo como el misterio de Dios y el reino que estaba siendo revelado. La primera actitud que Zaqueo asumió es que decidió superar aquello que impedía que pudiera ver el reino. Él decidió subir más allá de los obstáculos de la multitud y del sistema, para que cuando ascendiera pudiera ver desde arriba lo que no estaba viendo desde abajo. La segunda cosa que Zaqueo hizo cuando escuchó que Jesús estaba en esta región es que Zaqueo corrió a prisa. Y cuando hizo estas dos realidades, entonces pudo entender y pudo llegar al posicionamiento que trajo entonces una respuesta que produjo transformación, no solamente en su vida, sino en su casa. Probablemente cada uno de nosotros tendremos una percepción diferente del reino. Así como pasó en el tiempo en donde Jesús estaba anunciando el evangelio del reino,
podemos tener una percepción diferente del reino de Dios y de la realidad de las cosas según el trasfondo que podamos tener, según la realidad que hemos vivido, según la influencia doctrinal que hemos tenido. Pero cuando somos transformados, el asunto comienza por la renovación del entendimiento. Y si bien es cierto, cuando nacemos de nuevo, somos redimidos, justificados, perdonados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, pero también somos renovados en el entendimiento. Declara Romanos capítulo 12 en su versículo 2. Por ello se hace necesario nuestra disposición de dejar a un lado todas aquellas cosas e ideas preconcebidas, modelos religiosos, moldes aprendidos con anterioridad, para que podamos caminar en la comprensión de las verdades del reino de Dios y podamos llegar al entendimiento de aquello que Dios ha querido revelarnos cuando dijo que a nosotros nos es dado el misterio del reino. En Juan, en su capítulo 4, en Marcos capítulo 4, verso 11 al 12, pero dice a los otros por parábola. Por eso entonces la realidad del reino demanda la comprensión del objetivo por el cual Cristo fue enviado. Número 1, a restaurar lo que se había perdido. 2, a traer un verdadero cambio de mentalidad. Y 3, literalmente para establecer una mentalidad de reino que demandaría una comprensión de 4 realidades que yo quiero que, si ustedes los que toman nota, por favor me acompañen a escribirla. La primera realidad es que una visión de reino comienza con una mentalidad de reino y con una comprensión de reino. Ninguna visión de reino puede ser establecida si no hay una comprensión y una mentalidad que asimile lo que Dios quiere darnos a conocer y que en un momento dado fue considerado como un misterio. Y para ello son 4 realidades que tendremos que experimentar. La primera es la comprensión de que no hay reino si no hay un rey. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es al rey. Comprender quién es el rey y cuál es nuestra identidad con él. Lo segundo, cuál es el territorio de influencia, y es lo que se conoce como reino. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Tercero, la ciudadanía que involucra al pueblo que está conectado con el mandato del rey. Si yo sé que hay un rey y sé que hay un territorio, pero no me identifico con su mandato, puedo conocerlo en mi mente, pero no voy a practicar su cultura. Y la cuarta realidad es la cultura del reino de la cual soy parte, que es la expresión de la forma de vida que expresa el corazón del rey que gobierna. Diga conmigo: cuando yo entiendo la cultura del reino, entiendo el estilo de vida que debe de tener su ciudadano, que obedece a lo que es la mentalidad y el corazón del rey que gobierna. Pero si yo soy parte de un reino y no practico la cultura del reino, soy un residente ilegal de un reino del cual no me ha sido revelado. Y cuando soy un residente ilegal de un reino del cual no me ha sido revelado la identidad, entonces voy a tener lenguaje de reino, voy a tener quizás pensamientos e ideas de reino, pero voy a tener una conducta de vida de esclavo. Porque voy a vivir en la ilegalidad del reino por causa de la incomprensión del rey, el territorio, la cultura y el estilo de vida que éste demanda. Es por eso que se necesita pericia espiritual para poder trabajar las modificaciones de estructuras generacionales, de patrones, de pensamientos culturales inadecuados que fueron comunicados a través del tiempo por 3 realidades. La primera realidad fueron paradigmas verbales. La segunda realidad, paradigmas visuales. Y la tercera realidad, paradigmas vivenciales.
verbales, visuales y vivenciales. Implica que hay cosas que a usted nadie se la contó porque usted la vio, pero fueron malos ejemplos. Otra que nadie se la dijo porque se la comunicaron de forma directa a través de enseñanzas distorsionadas que hoy no hay que volvértelo a decir porque ya lo sabes de memoria. Y la realidad tercera son las vivenciales. Porque a usted nadie tiene que contarle lo que usted ha vivido bajo la opresión de un sistema que habla de reino pero no conoce al rey. Las peores atrocidades se hacen en nombre del rey y del reino. Cuando en realidad si conociéramos al rey, entendiéramos el reino, practicáramos la cultura y viviéramos como ciudadanos del reino eterno al cual ha sido llamado a vivir todo aquel que tiene a Cristo en su vida. ¿Qué tiene que ser derribado para poder establecer ese nuevo orden, ese nuevo pensamiento, producto de una nueva creación, de una nueva mentalidad, de una identidad recuperada en el Cristo eterno y que fue robada en el Adán caído? Concluyo con esto. Jesús dijo, el tiempo, ¿qué? Ayúdenme, se ha cumplido. Y los entendidos de los tiempos, ¿qué hacen cuando saben que el tiempo se ha cumplido? Se gozan y resplandecen. Lo segundo que Jesús dijo fue arrepentíos. Por lo tanto, esa realidad de arrepentidos significa cambien de mentalidad para que como tercero podamos entonces expresar lo que es la cultura del reino y al rey del cual lo representa. ¿Qué es lo que tenemos como desafío por delante en este tiempo? Que la realidad más distorsionante en una generación no comienza con la acción, ni siquiera con su sistema operacional, sino con la corrupción del entendimiento. La mayoría de la gente hoy en día, ministros que escuchan la palabra de gracia, lo primero que hacen es salir a ver qué van a cambiar dentro del orden de culto de su templo. Yo estoy haciendo cambios en el templo, cambio en el liderazgo, cambio en el sistema y tengo el mismo problema y no veo los resultados. ¿Sabe por qué razón? Porque usted ha cambiado lo que tiene que ver con la forma, pero no ha querido entrarle de frente al fondo. Y el fondo es más grande que la forma. Y el problema no está en la sábana, sino en el cuerpo. El punto no está en qué modelo de liderazgo usted tiene, sino qué modelo de enseñanza está influenciando a esa gente. Hay gente que, vamos a ver, hay gente que tiene comida orgánica en casa, pero prefiere ir a McDonald's para que le envenenen el sistema. Entonces el problema no está en el modelo del liderazgo. El punto está ni siquiera en el nombre de la denominación, porque esa es otra. Cambiamos el nombre, pero no cambiamos la esencia. El punto está que la estrategia más fuerte que el reino de las tinieblas ha usado en este tiempo se llama corromper el entendimiento de una generación. Y el entendimiento de una generación se corrompe cuando nosotros validamos como verdades eternas conceptos temporales que operaron en la mentalidad del pensamiento de los hombres, pero que no tienen base ni fundamento en la escritura. Por lo tanto, yo no puedo sustituir la verdad de Dios por la opinión humana, porque si yo mezclo verdad de Dios con opinión humana, haré un híbrido que producirá retraso en mi generación. Y Jesús dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero no a ellos, no a los otros, para que cuando ellos vean y oigan, no entiendan. Por lo tanto, solo a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Pero el misterio del reino solamente puede ser comprendido cuando Cristo es revelado en nuestro entendimiento espiritual y es renovado nuestro entendimiento para nosotros poder comprender
cuál es el reino y la realidad presente a la que Dios nos ha llamado, poder hacer los cambios necesarios para poder reproducir el reino, no como un pensamiento ni una moda, sino como un estilo de vida que evidenciará nuestra identidad con el Rey, nuestra identidad con el reino y la cultura que representamos en la tierra conforme al diseño del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos para que puedan entonces participar de este reino, que más que el reino de los cielos es el reino de Dios, que no es histórico ni es futuro, sino que es una realidad presente del cual usted y yo somos parte y que estamos llamados a expresar y a manifestar en esta tierra, entendiendo que los patrones de esta tierra no son los que nos gobiernan, porque Jesús dijo: aclaro, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, los que lo entiendan, conozcan al Rey y vivan su cultura, no serán muy comprendidos en este mundo, pero serán muy amados por el Rey eterno. Por eso el reino está para ser expresado a través de nosotros. Y la realidad presente no es para mañana ni fue para ayer, es hoy que Él quiere que expresemos su reino en esta tierra. El tiempo se ha cumplido. Y la que está a tu lado: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé usted, pero yo sé lo que yo ya estoy haciendo y lo que voy a hacer. ¿Quiere que le diga algo? Decidí que no voy a comer el maná de hoy para mezclarlo con el del año pasado ni antes de ayer. Eso implica que lo que tenía por ganancia lo pondré en el lugar de la basura, para que entonces la ganancia sustituya la basura, y lo que un día tuvo gloria pero perecedera, ahora sea sustituido por lo que tiene gloria, pero una gloria no que perece sino que permanece, porque lo mejor no es lo que viene ni lo que pasó, sino lo que está presente en la persona de Cristo, y Cristo es la realidad presente en el reino. Póngase de pie conmigo en esa hora. Incline su rostro ahí donde está. Padre, gracias por el Espíritu de tu gracia. Gracias por el misterio que es Cristo en nosotros, el cual expresa la realidad de tu reino, el cual trae la expresión de tu reino a ser manifestada a través de nuestra vida como una realidad presente que nos conecta con el Rey, que nos da jurisdicción de autoridad y que nos hace depender de la economía de los cielos, aunque todavía estemos posicionados en la jurisdicción de la tierra. Yo oro por un metanoia, oro por un cambio de mentalidad, donde todo lo que un día tuvimos por ganancia, pero que fue modelo distorsionado de reino, ahora pueda ser colocado en la canasta de la basura, para que podamos abrazar la realidad presente en Cristo Jesús. Que el reino que se caracteriza por la justicia, la paz y el gozo del Espíritu sea la realidad gobernante en nuestra vida, para que podamos expresar lo que es tu reino en esta tierra y podamos vivir en el entendimiento del misterio del reino que ha sido dado a nosotros como tus hijos. Empodera a tu iglesia en ese entendimiento. Levanta la mentalidad correcta. Ayúdanos a emigrar de la posición de la esclavitud a un sistema para poder vivir en la libertad gloriosa de un reino incorruptible y eterno, gobernado por el Hijo amado Jesús. Que hoy, Señor, podamos salir con el entendimiento correcto, con la actitud correcta, para no solamente comprender, sino aplicar la realidad de tu reino y poder expresarlo cual nunca antes en la tierra. Hoy nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para guardarnos y darnos herencia con los santificados en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y el favor que es en Cristo siga guardando sus vidas
Creo que ahora tenemos un anuncio y luego la última conferencia de esta mañana con el apóstol Tamo Naidu.